Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4. Está conformado por Lina Díaz Martínez, Melissa Núñez y un servidor, Fernando Sánchez Rosario. Estaremos tratando las técnicas de seleccionar muestras de una investigación científica. Disfrútelo. En una investigación siempre tenemos una muestra. No siempre, pero la mayoría de las situaciones, si realizamos el estudio en una muestra, solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, ya sean personas, animales, plantas o objetos del universo o de la población. Un ejemplo de esto es que si los estudios motivacionales de una empresa suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que lo excluido piense que su opinión no es tomada en cuenta. Lo primero sobre qué o quiénes se recolectarán datos. Aquí el interés es centrar en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, los cuales dependen del planteamiento y los alcances de la investigación. En la situación en que el objeto sea describir el uso que hacen los niños de la televisión, lo más factible sería integrarlo a un grupo de niños, el cual sería para entrevistar a los padres de los niños entre los niños o sus padres, o ambos. Dependerían no solo del objetivo de la investigación, sino del diseño de este. En otro estudio de Graeber, Erickson y Blaus en el año 1972, el objeto del análisis era investigar la discrepancia o semejanza en las opiniones de madres e hijos con respecto a costumbre de mirar la televisión. De estos últimos, la finalidad del estudio supone la selección de mamá y niño para entrevistarlo por separado, correlacionando posteriormente la respuesta de cada uno. ¿En qué grado se aplica el modelo por competencia en la escuela de un distrito escolar? Alumno de la escuela del distrito escolar, error. Se obtendría una respuesta incorrecta a la pregunta de investigación y puede ser que algunos alumnos ni siquiera sepan bien lo que es el modelo por competencia de la educación. Análisis de la documentación disponible. Eventos de enseñanza, aprendizajes, observación de la clase y tareas de cada uno. Por lo tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestra o análisis. Una vez definida la unidad de muestra o análisis, se delimita la población. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestra o análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así determinamos que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una definición que se presta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente la característica de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática.
En este otro caso, la delimitación de la característica de la población no solo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo escriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse claramente por su característica de contenido y lugar y tiempo. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación de universo o población. Los criterios que cada investigador cumpla depende de sus objetivos de estudio y es importante establecerlo de manera muy específica. ¿Cómo seleccionar la muestra? Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestra o análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso comenzaremos sobre la muestra, o mejor dicho, los tipos de muestra, con la finalidad de poder elegir la conveniencia para un estudio. Tipo de muestra: básicamente categorizamos la muestra en dos grandes ramas: la muestra no probabilística y la muestra probabilística. En la muestra probabilística, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestra análisis. Se conforma una muestra probabilística nacional, digamos por ahora 1.600 latantes, y de los datos obtenidos se toman decisiones para formar entrega de vacuna, así como mensajes dirigidos a persuadir a la población para vacunar, para que vacunen oportunamente a los niños. Comentario: este tipo de estudio es el que se hace una asociación entre variables y cuyos resultados servirían de base para tomar decisiones políticas que afectarán a una población. Se logra mediante una investigación por encuesta y definiciones por medio de una muestra probabilística diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones. Por ejemplo, se diseñó un experimento para determinar si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños. Dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en la cárcel en los Estados Unidos y que la mayoría de los trabajos previos se centraban en cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los movimientos por los cuales los reclutas intentan suicidarse. Para cumplir dicho propósito se seleccionó una muestra no probabilística de prisioneros que accederán voluntariamente a participar. Este tipo de estudio pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigar más precisa.
Asimismo, es complicado tener acceso a los prisioneros y a los participantes. Muchas gracias. Hasta aquí la breve explicación que le di. Ahora paso con mi compañera Melissa Núñez. Gracias. A todo, la parte mía es la muestra de la investigación cualitativa. Es la idea más profunda y responsable en la población, mientras que en la investigación cualitativa hay mayor interés por analizar y profundizar los casos de estudio, sin que ello implique ninguna pérdida rigurosa. Es necesario que el lector comprenda que el concepto de muestra en la investigación cualitativa no significa lo mismo que el concepto de muestra del contexto de la investigación cualitativa. ¿Qué es y qué no es la muestra de investigación cualitativa? Es la señal anteriormente tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. La investigación científica desarrolla procesos de estudio de naturalización particulares, lo cual implica metas y tipos de data. En la investigación cualitativa, la idea de muestras responde más a la presentación de la población, mientras que en la investigación cualitativa hay un mayor interés por analizar y profundizar en los casos de estudio. ¿Qué elementos se debe tomar en cuenta para seleccionar algunas muestras de investigación cualitativa? El enfoque del estudio. La selección de la muestra es el proceso muy importante en lo que se debe tomar en cuenta algunos factores por el señor Hernández, Fernández y Bautista. Capacitación operacional, recolecciones y analíticas. Entendimiento fenómeno. Naturalización del fenómeno bajo análisis. La muestra aparece en puntos diferentes en el proceso de la investigación. En el estudio y la entrevista se relaciona en las decisiones sobre qué persona entrevista. La clase de muestra. La muestra es la participación voluntaria, el experto, el caso de tipo, muestra de cuotas. Eso depende qué voluntad tenga cada persona para así saber, un ejemplo, qué tipo de muestra se va a hacer. Bien, un aspecto importante de la investigación es determinar el tamaño adecuado de las muestras en distintas situaciones de la investigación. Recuerden que estamos hablando de muestras para poder ser lo más coherente posible en nuestra investigación. Un aspecto importante, repito, de la investigación es el cálculo de la cantidad de participantes. Por ejemplo, cuando se está investigando, ya sea en un survey, lo que le llamamos un survey, para hacer investigaciones nosotros tenemos que hacer surveys, o sea, encuestas y demás del diferente tipo de problemas que tenemos. En el caso de las poblaciones, por ejemplo, que es donde están la mayoría de los problemas, nosotros tenemos que ver, identificar primero cuál es qué tipo de problema vamos a tratar y en qué población está, en la población blanca, en la población negra. El tamaño de la muestra, por ejemplo, permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar. O sea, en este contexto debemos saber cuál es el tamaño, cómo vamos a elegir el tamaño de la muestra. Y eso va a depender mucho de la población. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las poblaciones más minóricas, de la minoría más grande, es la población afroamericana y también los hispanos, los latinoamericanos. En esa población tenemos que saber más o menos el tamaño de la investigación y ya sabemos, por ejemplo, primero calculamos qué tan grande es la población norteamericana en términos de afroamericanos para nosotros determinar cuál es el tamaño adecuado de nuestra investigación. Por ejemplo, si ellos son 11 millones de habitantes afroamericanos y queremos determinar cierta situación dentro de esa población, debemos saber que para poder ser coherente en la investigación debemos alcanzar una cantidad específica
de estudiados para poder decir y determinar cierta situación. Para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existen realmente, en este caso estamos hablando claro de la población afroamericana. El cálculo del tamaño de la muestra es una función matemática que expresa la relación entre las variables, cantidad de participantes y poder estadístico. Vuelvo y repito, si ellos son 11 millones de habitantes y nosotros queremos determinar ciertas cosas en ellos, por ejemplo, imagínense que tengamos una condición médica específica que nosotros estemos investigando. ¿Qué tanto a los afroamericanos sufren, por ejemplo, de cáncer de colon? Entonces nosotros nos iríamos a las poblaciones norteamericanas, en donde están los afroamericanos, Harlem, en Nueva York, en New Jersey, algunas partes del país. Y ahí podríamos buscar entre los doctores, los médicos, que han estado tratando por años esta población. La muestra de un estudio debe ser representativa a la población de interés. Vuelvo y repito, lo mismo. La población de interés en nosotros, por ejemplo, ahora serían los afroamericanos. El objeto principal de seleccionar es hacer interferencias estadísticas acerca de la población de que proviene. La selección debe ser probabilística, o sea, vamos a seleccionar la población y vamos a ver qué tanto ellos sufren de cáncer de colon, qué tanto corre ese cáncer específico en esta población. Y vamos a estudiar la mayoría de los consultorios posibles que tengan la mayoría de pacientes. Los factores estadísticos que determinan el tamaño de la muestra son hipótesis, error alfa, error beta, poder estadístico, variabilidad, pérdidas en el estudio y el tamaño del efecto. Se revisan las fórmulas utilizadas para el cálculo del tamaño de la muestra. O sea, todo esto en el entorno de la muestra. Por ejemplo, ahí en esa variable debemos saber que los médicos han atendido cierta cantidad de población, cuál es la edad promedio. Todo eso tiene que ver con las variantes que van a manejar en este estudio específico. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es lo que nos toca a nosotros desglosar. Ya sabemos que parte de determinar el tamaño adecuado de la muestra en distintas situaciones de investigación es saber primero la cantidad que tenemos as a whole, o sea, cuál es el tamaño correcto del objeto investigado, y entonces de ese tamaño vamos a tomar una muestra significativa con las variantes que ya mencionamos para determinar si cierta investigación es correcta o todavía nos faltan variantes por determinar. Obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio. Entonces ya nosotros tomaríamos muestras de la población afroamericana, para volver al tema, y una muestra es una representatividad de los elementos. Lo mismo que acabamos de decir, pero ya vamos a compararlo, por ejemplo, a la población norteamericana. La representatividad es una muestra, permite extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en esta. Estoy leyendo aquí, la población accesible a partir de esta es la población, por ejemplo, de afroamericanos. Por ende, una muestra será representativa o no solo si fue seleccionada al azar. También esa es otra forma de hacer una investigación o hacer un survey. Vamos a seleccionar al azar algunas cosas, ya alejándonos un poquito
del cáncer de colon, por ejemplo, y yéndonos a otro tipo de resultados que quisiéramos en una población. No tenemos que tener intereses específicos, o sea, no podemos ser juez y parte en la investigación. Nosotros no podemos querer que la investigación salga, o sea, adecuar la investigación para que salga como nosotros queremos. Debemos ser honestos en lo que estamos haciendo para tener una determinación real, no de nuestra opinión propia, sino de cuál es la realidad de lo que estamos investigando. Y por eso debemos hacer las cosas al azar. Es decir, que todos los sujetos de la población X tuvieran la misma posibilidad de ser seleccionados en esta muestra. Una muestra que no haga picking, que no coja personas específicas, sino que simplemente podamos elegir al azar una muestra de la población que queremos estudiar. Por ejemplo, eso es ya cuando se trata de la representatividad, de lo que es obtener muestras representativas de lo que estamos estudiando. En ese mismo análisis de una muestra permite realizar inferencias, extrapolar o generalizar conclusiones en la población con un alto grado de certeza. Ya cuando nosotros hacemos una representación de lo que es la población que estamos estudiando y lo hacemos seriamente, al azar, con las mismas condiciones todos, que tuvieron las mismas condiciones, no adecuamos el trabajo, el concepto, entonces ya podemos tener podemos generalizar en el contexto. De tal modo que una muestra se considera representativa en la población cuando la distribución y valor de las diversas variables se pueden reproducir con márgenes de error calculables. Entonces el muestreo tiene por objeto estudiar las relaciones existentes entre la distribución de las variables y en la población que estamos estudiando y la distribución de esta variable en la muestra al estudio. Por ello, es fundamental, entre otras cosas, definir los criterios de inclusión, características clínicas, demografía, eso para hablar, volviendo al tema de lo que eran los afroamericanos, temporales y geográficas, o sea, en qué parte de Estados Unidos estamos y demás, o de cualquier otro país que queramos estudiar, de los sujetos que componen la población de estudio. Y de exclusión, características, datos a la interpretación de los resultados. El objeto de este manuscrito es entregar conocimientos generales respecto a la técnica de muestreo más utilizada en investigación clínica, para hablar, por ejemplo, de lo que estábamos hablando. O sea, cuando estamos hablando de determinar el tamaño adecuado de las muestras en distintas situaciones de estudio, es fundamental que obtengamos muestras representativas para nosotros poder determinar a través de las muestras de estudio, haciendo la misma pregunta o determinando de una manera uniforme cómo lo vamos a hacer, y es las muestras representativas, que son muy importantes. Así que bueno, esto era todo por hoy, esperando que hayan disfrutado de nuestra exposición. Hasta luego.